decir que no hayas escuchado. Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor, nunca más. Buenas noches a todos los argentinos, bien nacidos en nuestro bendito país, aquí de la ciudad de General San Martín, un programa más de Malvinas, corazón de mi patria, que tiene la finalidad de dar el... Ahí ya me trabé, hoy justo cumplimos un año. Claro, te das cuenta, es la emoción. ¿Sabes lo que nos falta? Nos falta el saco. Nos falta el saco para venir de momia, como yo sabía que algo programa. iba a pasar, ¿viste? Un furcio iba a pasar bien. No, la idea es siempre este programa tenemos como una finalidad de dar a conocer el hecho histórico más importante de la Argentina moderna, que es la guerra de Malvinas, nuestra recuperación y defensa. Mi nombre es Antonio Emilio Falcón, acá me acompaña Adolfito, Claudio, Héctor, Alejandro. ¿Qué tal? Nos falta el profe Gustavo. Ahora viene. Pablito, y siempre llega más tarde. Pablito no viene. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 53 de Malvinas, corazón de mi patria, y nuestro cumpleaños, porque hace un año empezábamos con este programa, hace un año que estamos en el aire, y antes que pregunten, el 53 es el barco. El barco. Bien naval. Bien naval. Así que 53. Sigue la Armada dando un año. Sí. En realidad es mañana, porque arrancamos un 7 de octubre, pero arrancamos un jueves, como se va corriendo el calendario por el año, pero lo festejamos hoy. Sí, la verdad que, como dije a lo primero, no tenemos el saco, pero estamos un poco más sueltos, más desinhibidos. Parecemos un poquito más profesionales de lo que fuimos hace un año atrás. No mucho más, un poquito. Marquito, poné la foto para que la gente sepa. Ahí está, las cuatro momias. Las cuatro momias, bueno, tres. Y estaba tu... Manda un beso muy grande. Florentino Lamas. Ahí está, mirá Antonio. Mirá Antonio, parecía una momia, mirá, tenía la mandíbula clavada. Sí. No, fue terrible. El primer programa fue terrible. Tragedia. Las luces rojas ahí. No, mirá yo con barba, parecía, ahora estoy 3 días más joven, sin barba. Claro, te decíamos, estaban haciendo la changa de Papá Noel. Claro, sí, 3 días más joven sin barba. Mirá, ahora te podemos decir que sin pelo ni barba, o sea, estás igual. Qué época, qué programa. Vamos que nos a salió volver difícil. A la seriedad del programa de hoy. El tema musical que siempre nos acompaña, Nunca Más, el autor señor Alberto Lobos, de la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz siempre de nuestro hermano, sobreviviente crucero General Belgrano, Socorro Díaz, que siempre nos ve en el programa, así que bueno, bien. Muchas gracias a Alberto Martínez, propietario del Canal 4, Marquito ahí en la pecera, en el control, Pedritos, siempre presente, Carlos. Pedritos, son muchos Pedritos. Matías también anda por ahí, ¿no? Sí. Bueno, Matías viene como jefe ahora. Están todos con la cámara. Tenemos mensajes de la señora Elisa para vos. Qué gracia. Agradecer también a la tenemos Gonzalo, que traer un día a la señora Elisa. Sí. Agradecer también a Gonzalo Prado por las fotos de su libro El Grito Sagrado, fotografías en vivo y en directo de él en Malvinas. Bueno, ya la historia la he contado y la verdad que esas fotos son parte de nuestra historia también, ¿no? Las vías de comunicación Canal 4 Teleaire, www.canal4teleaire.com.ar, www.canal4.ar, el WhatsApp 11 32 33 0101, el teléfono en línea 11 47 13 0101, o las páginas nuestras es Facebook Casa Aero de Malvinas o Malvinas Corazón de mi Patria. Así que muchísimas gracias a los televidentes, como dice Pablo, que también escriben, pero mandan al WhatsApp privado. Estaría bueno que manden acá a la producción, los mensajes. Y también de paso que manden algo por el cumpleaños. Sí, la verdad que no llegó nada. Y acá, Pedrito, nada
De colectividad no trajeron No, nada. pero strudel, Pedrito... nada. Bien pesera, nada. Pedrito apareció después. Claro. Apareció después, ¿no? Claro. Sí, Pedrito apareció después. Bueno, ahí vino... Ahí viene ya el profesor, Gustavo. ahí viene Gustavo. Qué grande Gustavo. Media bueno, falta. Media falta, Gustavo. Bueno, ahora te- empezamos, docente, ¿viste? No, un cuarto. Un cuarto, un cuarto. Bueno, vamos a empezar con... Las necro. Héctor, te comentamos, siempre nuestro programa tiene una característica que damos a conocer los fallecidos. Hay veces dice, no, ¿por qué fallece? No, y la verdad que es importante darle los nombres de todos los que están fallecidos, son nuestros hermanos, ¿no? Así que bueno, siempre hacemos eso. Ya que nadie los recuerda, nosotros tenemos la lista y la pasamos todas las semanas de los que van falleciendo. Es un trabajo muy grande, como decimos siempre, de Marcela Malvinera y Daniel Arias. Un trabajo desde Tierra del Fuego a La Quiaca, Sí, es una recolectando los datos de los fallecidos. Bueno, el día 30, soldado Torres Rosendo, del Regimiento Infantería Mecanizado 4. El 1 del 10, Bejarano Miguel Héctor, Compañía de Ingeniero 3. Hasta el día de hoy serían 195 decesos, pero vos me comentaste que hay... Sí, hay uno de Fuerza Aérea, pero no conozco el nombre, así que vamos a esperar que la semana Vamos a esperar que la semana que viene. Ya, vamos a hacer las cosas bien. La semana que viene vamos a pasarlo, porque puede llegar a pasar, como pasó con mi Claro, amigo, en el día hasta que lo corroboran. Claro, tenía un amigo que falleció, siempre me dijo que estuvo en Malvinas por Fuerza Aérea, y cuando falleció con Marcela Malvinera rastreamos y en ninguna de las listas de Fuerza Aérea aparecía. Figurado. Mira que- Y bueno, hubo muchos como casos. movilizado. Así que lamentablemente ¿Cuántos vamos a han corroborar. fallecido 195 decesos, en este año? 125. es un muchísimo menos que el año pasado. montón. El año pasado fue el COVID. Sí, pero igual es Pero mucho. igual. Igual son un montón. Gustavo, bien. Ah, bien. hola Gustavo, y un saludo a mi compañero Sandoval, clase 63 del Regimiento 3 de Infantería, y a Lomo, de lo cual Sandoval, por un problema de una enfermedad, le tuvieron que cortar una pierna, pero está muy bien de ánimo. Ah, bueno. Y a Lomo tuvo una cirugía bastante importante. Un gran abrazo para ambos. Bueno, bien. ¿Y Adolfito? Bueno, vamos con las efemérides. ¿Qué Dale. tenías vos de tu vecina? No, que no, no- no. Ah, después viene la cosa. Bueno, arrancamos de las efemérides del 3 de octubre al 9 de octubre. El 3 de octubre, con las efemérides raras, arrancamos con el Día de las Chicas Rebeldes. Vamos todavía. Es el Día del Odontólogo, Sí. también fue el 3 de octubre. Y un 3 de octubre de 1714, por cédula real de Felipe V, queda constituida la Academia Española de Lengua, institución creada a instancia de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga para controlar la pureza de la lengua. Muy bien. El 4 de octubre... La relación les a pibe. No, no, les la pibe. relación de la señora. Después de Ah, 300 años. Después de 300 años, quiere les sacar pibes. toda la lengua. Yo voy a agregar- menos mal que se murió Felipe. En base a eso le voy a agregar lo de la señora vecina, bueno, dale. que tiene casi 80 años, y dice la señora Elisa, me mandó el mensaje. La palabra toddy ya se utilizaba hace tiempo, ¿eso es inclusive? ¿Idioma inclusive? Toddy. ¿Cuál? Toddy. El Toddy lo tomábamos, El no lo chocolate. veíamos, ni lo decíamos. Toddy, Nesquik. Bueno, que tiene razón la señora. Las Porque bolsas de preguntaba. toddy que no hemos tomado. Está El preguntando cacao, si ¿cómo eso- era el otro cacao que también era más feo? Bueno, le respondió la señora. Estaba la se usaba- cascarilla no que nos daba. No era Cascarilla, inclusivo, bueno. era nada más que Era el marca. chocolate del pobre, la cascarilla. Un 4 de octubre también fue el Día Nacional del Voluntariado Muy bien. y el Día Mundial de los Animales. Mira, ¿cuándo? ¿Qué fecha? El 4 de octubre, y ahora lo aclaramos por qué. El A Día ver. Internacional del Animal se A ver. celebra en esta fecha por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal, Mira. que en 1929 eligió esta fecha en conmemoración de San Francisco de Asís. Consideraba que todos somos criaturas de Dios. Totalmente. El 4 de octubre de 1725 se funda la ciudad de Rosario, en Santa Fe. 1725. Un gran saludo a todos los rosarinos. Minguito decía animalito de Dios, ¿no? Un 4 de octubre de 1917, por decreto referendo, el doctor Hipólito Yrigoyen se declara el 12 de octubre día de fiesta nacional. Muy bien. O sea que venimos festejando el 12 de octubre de 1917. El 4 de octubre de 1776, una fecha importante, las Islas Malvinas pasan a depender de la Capitanía de Buenos Aires,
así lo dispuso el rey de España. Mira. Un 5 de octubre, en efemérides raras, es el día del sombrerero loco. Mira. ¿Eh? ¿Quién es el sombrerero loco? ¿Quién es? ¿Hijito fumado? ¿Quién Claro, es? que no sé. ¿Sombrerero rojo? ¿Hijito fumado? Dick Van Dyke. Claro. Dick Van Dyke. No, ¿cómo era el desollinador? Claro. Claro, sombrero. exacto. Dick Van Dyke. El 5 de octubre también fue el día del héroe formoseño, por el 47 aniversario del ataque al regimiento de la Infantería Sí, 29. señor. Fermín Luna. Un gran saludo No, a todos fueron más. nuestros héroes y están siempre en el Fueron recuerdo. como 10, 12 que fallecieron. Sí. Sí, sí. En su mayoría todos conscriptos. Mm. El 5 de octubre también fue el Día Mundial de los Docentes. Muy bien, O sea, que felicitaciones a los festejando. docentes. Fue proclamado por la UNESCO en 1994 en recuerdo de la aprobación en 1966. O sea que los docentes también tienen dos días de festejo. Ujú. Un 5 de octubre de 1932 se crea la Dirección Nacional de Vialidad. También es el Día del Camino y la Educación Vial. Muy bien. Día del Especialista Militar en Salvamento y Extinción de Incendios, también fue el 5 de octubre. Muy bien. Un 6 de octubre, un día como hoy, es el Día del Circo Argentino. Día del Circo Argentino. Mirá. Yo pensé que era todos los días el Día del Circo. Circo Rodas. Hoy pasamos. En 1876, un 6 de octubre, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se sanciona la Ley 817 de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda. Pedrito está diciendo, consentiendo que sí. Y acá tenemos una perlita que hoy hablábamos con uno de los profes, con Alejandro, que yo no sabía, que a mí me llamó la atención, que la Isla de los Estados tuvo dueño en algún momento. Ah, mira. O sea que acá les voy a contar por qué viene la mano. Un 6 de octubre de 1868, mediante la Ley Nacional número 269, le fue concedida al capitán Luis Piedrabuena la propiedad de la isla denominada Estado, Mira, no sabía. situada sobre el Cabo de Hornos, en reconocimiento a sus labores humanitarias y de afirmación de la soberanía argentina en tierras australes. Piedrabuena, nacido en Carmen de Patagones en 1833, y la primera vez que llegó a la isla de los Estados tenía solo 14 años. La isla de los Estados está ubicada en el Océano Atlántico, al este de la isla grande de la Tierra del Fuego, separada de este por 24 kilómetros del estrecho de Le Maire. Al igual que las Islas Malvinas, pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur. Los pueblos originarios la llamaron Chuanisin, tierra de la abundancia, quería decir, y abarca 534 kilómetros cuadrados. Mirá, la ¿Tienen novedad que algo trajo para agregar, profe? Alejandro, ¿hay algo para Yo agregar? lo desconocía totalmente. ¿Ustedes? eso. Era una costumbre A ver. que no era común, pero sí que se solía hacer como parte de reconocimiento de servicios, ceder algún terreno, en este caso la isla. Ya había pasado cuando la primera campaña del desierto de Rosas, Sí. al ganar territorio y haber establecido la paz por medio de convenio con los aborígenes de la zona, Ujú. le entregó el gobierno de Buenos Aires como reconocimiento de eso la isla de Choel, Choel. que está en el Río Negro, ¿no? Sí. Así que era una práctica común. Era común antigua. ese entonces. Sí. A Roca también, ¿no? Le dieron mucho territorio. No, en sí, cuando fue el sur se repartió entre las tropas y todos los participantes, ¿no? Ajá. Se pagó con eso porque no había fondos. Claro, le pagaban con Había la tierra. deuda por compra de materiales bélicos y demás y había que pagar. Le daban la propiedad. Se pagaba con la propiedad. Y segundo, es una constante también porque realmente nadie quería ir al sur. Claro. Y más allá de los estados, ¿no? Claro. Sí, que fíjense que lo que es Ushuaia se pobló con extranjeros prácticamente, ¿no? Que iban y los plantaban allá para hacer patria, porque no iba cualquiera, no quería. Toda la costa sur del Atlántico. Presidiarios, pues eso Y se- Ushuaia avanzó mucho cuando se pusieron las bases militares y gracias a eso todavía las tenemos, porque si no ya ni Si tendríamos... bien son hermosos los lugares vistos, ¿no? Por ahí ahora en el siglo XXI, ¿no? Pero en aquella época en que no había medios, no había nada, ir a esos lugares era realmente
Era un castigo. ¿no? Pero De por ahí eso que- la prisión de la Claro. autoridad. Ahí vamos a tomar una tanda, Gustavo, Alejandro, y volvemos. Muchas gracias. Bueno, volvemos. Seguimos la efeméride. Seguimos con A el ver. 7 de octubre de 1878. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto del Ejecutivo sobre el establecimiento de la gobernación de la Patagonia. Es lo que hablábamos recién, que nadie quería en esa época bien. ir a vivir al sur argentino. Está bien. Ya era medio duro ahora, imagínate antes. Un 8 de octubre, en efeméride rara, es el Día Nacional del Pulpo. Pulpo. Ah, bueno, bien. Bien, manotas. El pulpo. Y también es el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. Fue Muy bien. instituido en 1990 por decreto 2033. Mira, Un 8 de octubre es el Día del Trabajador Rural. muy bien. Felicitaciones, A todos esos que se esfuerzan realmente al verdadero trabajador rural. No al que trabaja desde la ciudad. Y también fue un detalle muy importante, el 8 de octubre, va a ser el Día del Estudiante Solidario. Muy bien. Se conmemora por la tragedia del Colegio Ecos, donde murieron 9 alumnos y una docente. Recuerdan que llevaban materiales para regalar a una escuela de frontera y tuvieron un accidente en la ruta y fallecieron. Un 8 de Fue octubre, el camionero borracho que venía de frente, ¿no? creo que sí, no te puedo... Sí, fue el camionero que venía borracho con el camión y se los tragó como vino. ¿Y este qué dice? Un 8 de octubre de 1898 aparece en Buenos Aires la revista Caras y Caretas, Cara y Careta. fundada por José C. Álvarez, conocido como Fray Mocho. Fray Mocho. El 8 de octubre también de 1935 se funda en Buenos Aires la Academia Nacional de Ciencias. El 9 de octubre, por último, es en efeméride rara el Día de la Obesidad de las Mascotas. Ah, mira. También un 9 de octubre va a ser el Día del Guardabosque Nacional y el Día Mundial del Correo. Del correo. Muy bien. Felicitaciones al correo. Hasta ahí llegamos con las efemérides. Los cumpleaños no tenemos hoy. No sé si no hay o no los pasaron, los prometemos para la próxima semana o la otra posarlo nuevamente. Excelente.
Vamos, Te sí. quería decir algo, porque Dale, si no Gustavo. mi hermano de México me mata. Ah, bueno, Ustedes listo. saben que mi hermano es franciscano. Sí, sí. Refiriéndose al 4 de octubre, que es el día de San Francisco, que fallece en 1226. Pero es un poco, tiene que ver con ustedes, ¿no? Porque Francisco fue militar también. Fue militar, sí, señor. Entonces, y lo marcó justo los traumas de la guerra, ¿no? De ahí es que viene esa etapa de no encontrarse a sí mismo, de ver de que era otra cosa, de regresar a su ciudad y no encontrar paz con nada, ver que la gente estaba en otra dimensión, y él, con todo lo que sufrió, no encontraba, y bueno, encontró a Dios y una forma de servir a los hermanos, ¿no? Sí, sí. Y después, eso lo trasladamos, que el caso de mi hermano, que pertenece a una congregación religiosa, a la orden franciscana, tiene que ver mucho también, Francisco, con nosotros, con San Martín, sí. Porque el primer convento que se funda acá en San Martín es el de los padres franciscanos en 1790, ¿no? Que tenían sus tierras desde la avenida de Constituyentes, Belgrano, hasta Pedriel, ¿no? Y donde está hoy la escuela número 1, ahí es donde tenían, digamos, la iglesia, la capilla, y se desplazaba todo lo que era el convento. Sí, sí. Después de ahí, en 1811, aparece donde está el Banco Provincia, más o menos lo que iba a ser la posta, y es donde aparece San Martín, con Camino San Lorenzo, la primera etapa que le hacen esta posta, ¿no? Y después lo vamos a encontrar a los franciscanos ¿en dónde? Con San Martín también ligado, en el combate de San Lorenzo, ¿no? Se produce allá en el convento de Carlos Borromeo, que estaban los padres franciscanos. Al principio una situación un poco complicada, porque todos eran españoles, entonces no se sabían si eran espías o no eran espías, pero bueno, después cuando vieron la realidad de que habían sufrido el saqueo de las tropas realistas, que habían desembarcado el día anterior y demás, se dieron cuenta de que no. De ahí que el padre superior le hace firmar un compromiso en el cual al gobierno le dijera de toda la labor que hicieron apoyándolo a San Martín y a sus hombres, ¿no? Ofreciendo todos los servicios, la alimentación, el lugar, curar a los heridos y demás. Así que bueno, esos son... La espiritualidad está relacionada, o sea, con la parte histórica. Claro. Sí, siempre. Y aparte, ¿cuánta historia tiene San Martín? Y después, otra cosa tenemos que considerar, que ahí en San Lorenzo, en el convento de los padres franciscanos, se abre el primer colegio patrio. En 1810, a fines de 1810, surge la primera escuela dentro, ya decidida la proclama patria, ¿no? Que hasta el día de hoy está. ¿A dónde? En San Carlos, ahí en el mismo convento. San Lorenzo. Mirá vos. Y antes que me olvide, Antonio, sí. Quería invitarlos a todos los que nos están viendo. El 13, 14, 15 y 16 se va a hacer la Feria del Libro acá en San Martín. Quería invitarlos a todos. Es libre y gratuita. Se hace en la plaza central de San Martín, donde está la municipalidad y la iglesia. Nosotros vamos a tener un stand con nuestros libros de Malvinas y algunas otras cositas más. Y bueno, los invitamos que concurran, y el mismo jueves también tenemos una charla a las 17 horas en la municipalidad, en el tercer piso. A todos los que se quieran acercar, también es libre y gratuita. Ahí va a tener una charla con los veteranos, y si no, en el mismo stand nuestro vamos a estar siempre alguno del grupo de acá de San Martín, de la asociación, va a estar ahí. Sí, traten de concurrir, porque es muy importante, siempre decimos los docentes, va a haber alumnos, así que bueno. Es la primera vez que se va a hacer acá en San Martín, a nivel municipal, una feria del libro. Bueno, ahí estamos ya, nuestro invitado, Héctor, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, siempre el tema de nosotros, para ir rompiendo el hilo, es el 2 de abril. ¿Cómo? ¿Vos estabas haciendo la Conima? ¿Vos sos no, claro, yo soy de clase 62, sí. Ya había terminado el servicio militar, me habían dado la baja, estaba estudiando y trabajando. Y ¿dónde lo hiciste vos, la Conima? En la compañía de comunicaciones mecanizadas, y en ese momento estaba en Bullrich y Cerviño, en la esquina donde hay un supermercado ahora. Sí. Una compañía de comunicaciones que pertenecía a la 10ª brigada. ¿La CACOM 10? La CACOM 10.
La instrucción la hicimos con la compañía de Ingenieros DIE, la de Pablo Podestá. Hicimos maniobra. Bueno, fue un año bastante, ese año de servicio militar fue un año bastante movido, ¿no? En materia de instrucción. Con hipótesis de conflicto de trabajo que no tenían nada que ver con Malvinas, porque todavía estaba presente el tema subversivo y el conflicto con Chile. El 78, claro. La nuestra era una compañía de comunicaciones, tenía dos áreas bien definidas, una de comunicaciones telefónicas y otra de comunicaciones radiofónicas. Yo estaba en la parte de radiofonía militar. Radiofonía militar, había, o sea, más o menos para dar un panorama de lo que fue la instrucción, ¿no? Nosotros manejábamos las radios viejas, las Thomson. Las Thomson, sí. Pero después hubo un problema con Estados Unidos. Estados Unidos hizo un veto de venta de herramental militar a la Argentina. Sí. Y comenzaron a adquirir armamento israelí. De la empresa Tadiram, que era una empresa estatal, y tenían unas cabinas multicanales que tenían, en ese momento tenían computadora, que era algo totalmente nuevo en ese momento. Tenían comunicaciones por telex, ahora si le decimos a los chicos lo que es un tele. Telefax, como es tele. Fax, tenía... Exactamente, yo trabajé en Entel y manejé tele con eso. Después supe cómo era. Manejaba 5 vías de comunicación. Esas cabinas se instalaban sobre los Unimog. En Malvinas tuvimos problemas porque se hundían en el terreno cuando salían del cemento. Y después teníamos las comunicaciones, como toda unidad militar, la compañía es una unidad un poquito más chica de combate, hasta 600 hombres aproximadamente, no es un regimiento. Sí. Pero eran todas autosuficientes. No sé si ustedes se acuerdan, los regimientos, ¿no? Tenían talabartería, tenían depósitos, tenían mecánica, electrónica, era como una ciudad. Una ciudad, exactamente, eran todas autosuficientes. Y yo estaba en la sección tercera, que era la sección de radiofonía, radiofonía militar. Me dieron la baja más o menos el 30 de marzo, o no, un poquito antes, el 25 de marzo. Del año 82 ya. Del año 82, sí. Y el 2 de abril todavía estaba trabajando y estudiando, obviamente conmovido como todo argentino por ese proceso, y a los, calculo que fue el 7 de abril, 8 de abril me llamaron por teléfono. Algunos los comunicaban con estafeta, otros con telegrama y algunos que tenía teléfono. Y me acuerdo que fue el miércoles antes de Semana Santa. Estuve jueves y viernes santo y el domingo a eso de las 6 de la mañana salió el primer pelotón de la compañía. ¿Todo clase 62? 63, ¿no? Había clase 63, después los vi. Había unos, creo que 20, 25 soldados de clase 63, muy bien entrenados. Me llamó muchísimo la atención el compromiso que tenía esa gente. La verdad que fue destacable porque tenían 15 días de instrucción solamente. Sí. A nosotros nos pasó lo mismo. Pero no sé si tuvieron esa experiencia, pero la verdad a mí me llamó la atención, porque bueno, nosotros éramos soldados viejos con lleno de mania. Y estos soldados muy comprometidos con el tema. Y el domingo de Pascua, el 11, partimos a Malvinas, como todos en el avioncito ese que le sacaban los asientos. No sabían de Palomar, salimos de Palomar, de la base aérea. ¿A qué hora volaron? A las 5 de la mañana. Fuimos primero a Río Gallegos y después hicimos puente aéreo ahí. Sí, nosotros llegamos a Río Gallegos como a las 3 de la tarde, volamos cerca del mediodía, no sé. Yo me acuerdo que fui con el comando de la 10ª brigada, estaba. Porque era el caballo. Claro, yo como 10ª brigada, por el 3 de infantería, empezamos a llegar el 11. Bueno, también y ahí empezó el todo la pregunta, los equipos llevaron todo de comunicaciones, o sea, lo hicieron. Sí, llevaron 1 o 2 cabinas y los equipos de comunicaciones. Cable, rollo de cable, todo. Todo, sí, bobina de cable. ¿Eso que fue en barco o en avión? La verdad que no sé, pero en avión no creo que haya ido. Para mí habrá ido seguramente en barco. La cosa que cuando llegaron a Malvinas, ¿a qué hora llegaron más o menos? Nosotros llegamos a Malvinas tipo 6, 7 de la tarde, ya estaba obviamente anocheciendo, aunque no era invierno ni estábamos recién iniciado el otoño. Cuando llegamos, en la base aérea, ¿no? Como todo el mundo,
empezamos a caminar a Puerto Argentino. Sí. Era tanta la ignorancia que primero porque no sabíamos, nadie nos había informado que íbamos a Malvinas, ¿no? Nos enteramos en Río Gallegos. Equipo de combate. Con equipo de combate, con bolsón, la bolsa, claro, con todo el equipo. Armamento, sí. todo, sí, al completo. Pero éramos aproximadamente unos 15, 20 soldados. Después empezaron a venir, a los 3, 4 días empezaron a llegar todos. Y lo primero que hicimos fue tomar en el Stanley House, que era una especie de centro comunitario que tenían los habitantes de los Helper. Ahí funcionaba el correo, la Dentel, había varias oficinas públicas, y tomamos la sala de comunicaciones. Sí, sí. Y tenían equipos realmente extraordinarios. Había con osciloscopio, había una... ya tenían ahí. Sí, tenían un satélite, captaban televisión mexicana, o sea, creo que una de las diferencias que hubo fue justamente la tecnología, no la instrucción de los soldados, como dicen habitualmente, ni la formación de la tropa. Y sobre todo cuando se notó la presencia de la tecnología norteamericana, ¿no? El uso de los satélites, creo que fue definitivo eso. Héctor, entramos una tanda y sí, continuamos, cómo no. Por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí continuamos. Ahí la pregunta de Gustavo. ¿Ustedes lo entrenaron? O sea, para el armado de la radio. Todo. Yo, por ejemplo, en el servicio militar aprendí a usar el código Morse. Ahí está. Es digamos, el básico, lenguaje básico de la comunicación. Pero después, bueno, tuvimos instrucción en varios tipos de radio, sobre todo cuando vino la tecnología israelí, que los suboficiales fueron a hacer un curso a Israel. Y después lo continuaron acá y nosotros también recibimos instrucción de ese nuevo armamento comunicacional. Sí. Y también hacíamos tendido, empalme, esa era la segunda sección. Sí. Pero después en Malvinas el tema de la radiofonía militar estuvo un poco limitado por la intercepción británica. Lo que no podían interceptar era justamente la línea telefónica, porque era un poquito más complicado. Así que tuvimos bastante instrucción
una instrucción de tipo tecnológico. Nosotros teníamos 2 compañeros que eran prórrogas, uno de ellos era ingeniero electrónico, Claro que había tenía estudiado, prórroga, sí. faltaba poquito Sí, sí. Mira, para recibirse. artículo 17, dice. Claro, tal cual. Entonces teníamos bastante instrucción y había una sección que era el taller de electrónica. Mira. Por eso digo la importancia de la unidad militar Sí, sí. como formadora, porque Totalmente. pensá que había mucha gente que no tenía, yo me acuerdo, compañeros míos no tenían ni la primaria terminada, y ahí Fueron aprendiendo. fueron aprendiendo, no solamente aprendiendo, fueron adquiriendo un oficio. Y Como terminaron siempre el decimos, primario. terminaron el primario. El servicio militar ayudó a muchísima gente. No, fue... Tema de salud, tema de profesionalismo. La Argentina tuvo un sistema educativo extraordinario, totalmente. pero a veces no llegaba a todos. Y el servicio militar era como el último eslabón, ¿no? Sí. Que permitía justamente la integración social de... Que ingresaban de todo muchos eso. al personal de cuadro, oficiales Sí, que por estudiaban. supuesto. Sí, también. Yo tuve compañeros que son personal de cuadro ahora, bueno, vos lo conocés al croata, Sí, Silkovic. Silkovic. Sí. Perro de guerra. No, fue una experiencia muy interesante el servicio militar. Creo que me marcó de por vida, como a todos nosotros. Totalmente. Obviamente después el hecho de la guerra imprime, ¿no? una experiencia superior. Pero pese a todo lo que se ha dicho después, toda la cantidad de críticas, y era un instrumento importantísimo del Estado argentino. Totalmente. Importantísimo. Totalmente. En todo Porque sentido. también hay que tener en cuenta que cuando nosotros fuimos a Malvinas ya veníamos con un bagaje cultural que se formaba en la escuela. Totalmente. Las Malvinas son argentinas, la historia, la geografía. Eso hoy está medio como Hoy está difuminado. Desarraigado, está desarraigado. Totalmente, sí. Y siempre decimos nosotros, ¿no? Bueno, ellos son docentes, que nosotros salíamos con un secundario y ya podíamos ingresar a la universidad prácticamente porque teníamos un conocimiento general. Y ahora no, pero sabe que años No. años luz. Por eso digo, bueno, los profesores deben saber, el sistema educativo es un sistema fuerte, y era un instrumento del Estado, un instrumento de la defensa además del Estado. Sí, señor. Sí. De la defensa, porque uno aprendía los valores culturales y se transmitían de generación en generación, y falta ese diálogo, no está presente. Nosotros hacemos una tarea, porque yo también trabajo en una escuela y tenemos charla, todo, pero no alcanzamos. O sea, eso tiene que partir como una política pública. Se ha perdido la Sí. noción de que el docente, aunque no lo parezca, es un servidor público. Es Por un servidor supuesto, del Estado, porque es exacto. Totalmente. el que hace, como bien dice él, la prolongación del Estado en la sociedad. Totalmente. La que el Estado, por eso están los ministerios de educación, ¿no? Es el que establece cuáles son los principios y valores nacionales que se deben inculcar y se deben expandir. Totalmente. ¿Sí? Y los docentes son los encargados de eso. Siempre decimos, son los intermedios de la vida nuestra, o sea, de la familia, de lo que se perdió la docencia y la adultez. Siempre decimos lo importante que es saber trabajar, ¿no? O sea, actualmente es muy personal lo que digo, ¿no? Pero actualmente parece que el trabajar es una mala palabra, ¿no? Pero bueno. Son los que forjan todas las actividades del futuro. Totalmente. Porque de ahí va a salir otro profesor, va a salir hasta un Que presidente. ya se cambió el paradigma. Antes el docente era vocacional. ¿Sí? Y poco a poco se fue transformando en un trabajador de la educación. Claro. El José Hernández tenía el BOT, bachiller, orientación Sí, vocacional. de orientación docente. Docente. De ahí yo egresé del docente. El compañero ahí del colegio. Yo el comercial perito mercantil. Pero bueno, seguimos, te interrumpimos. Sí. Héctor. Bueno, llegaron a Malvinas. Y llegamos a Malvinas, nos instalamos ahí en el Town Hall. Se llamaba Town Hall porque era como un centro comunitario que tenía, estaba enfrente del gimnasio donde estaban los comandos. Totalmente. Estaba la 602 y la 601. Lo ubicamos. Y a partir de ahí, bueno, se fue organizando, más o menos se demoró unos 10 días en reunir toda la compañía. Y una vez que estuvo reunida toda la compañía, estuvimos ahí instalados, haciendo tendido de líneas telefónicas, llevando los Unimog con las cabinas de radio a los distintos lugares. Generalmente la mayor parte del tendido de línea fue a Bahía Agradable y hasta Modi Brook, pasando a la primera línea de Colina. Sí. Cargando con las bobinas. Los Kelper estuvimos siguiendo un pibe, no sé, tendría 16 años, ¿viste? No sé si se acuerdan que había muy pocos adolescentes en Malvinas, porque la mayoría no... Pero migraban.
Claro, el tema era que, yo después averigüé, el tema era que ellos tenían que ir a estudiar a otro lado, porque no tenían secundaria, tenían que ir a Nueva Zelanda, teníamos en el no continente. podían ir a Inglaterra, Claro, no podían. eran extranjeros, Claro. tenían que ir con un Tenía un pasaporte. primario, hay una. Tenían un primario, había una maestra argentina, Sí, una maestra argentina, y ellos iban a Nueva Zelanda, a Sudáfrica, a Australia a hacer el secundario. Venían acá. Y había un no, pibe de venían 16 años que nos cortaba el cable todas las noches. acá. Ah, mira. Y la verdad es pesado porque el cable después, recién estábamos hablando, ¿no? Cuando cortan el cable hay que seguir. Hay que seguir. ¿Dónde hay que hacer el empalme? ¿Y lo detectaron este pibe? Sí, lo detectaron. Estaba la prohibición, ¿no? Por policía militar, todo de tenerlo, pero creo que lo demoraron, no sé, algo hicieron porque después no pasó mira, nunca más. mira. Y el tendido de líneas telefónicas se hizo durante todo el transcurso de la guerra hasta el último momento. Y la dificultad era que justamente después del 1 de mayo, después del primer ataque aéreo, cualquier rotura de cable había que repararla. Sí o sí. Y sí o sí no había posibilidad de guarecerse, nada, porque Totalmente. era una prioridad. A campo traviesa. A campo traviesa todavía se usaba el teléfono de magneto, que uno dice, uy, pero eso se usaba en la segunda, bueno, pero era el más seguro. Era el más seguro, ¿eh? por Era supuesto. más seguro porque no podían interceptarlo desde la flota. Claro. Y después, bueno, hubo hechos que no llevaron a luz, pero, por ejemplo, teníamos un compañero que era descendiente de irlandeses, odiaba a los ingleses, por supuesto, Sí. y hablaba muy bien inglés. Ah, Y muy bien. interceptaron la red de comunicaciones de la flota y pidieron un cese del fuego. Ah, mira. No me acuerdo si fue el 13 o el 14 de junio, que hubo 6 horas que hubo cese de fuego, bueno, fue Sí. por pedido de fuego. Mirá la Empezaron historia. a bombardear. La historia. Sí, hubo hechos, o sea, la tecnología estaba ahí, cada uno la usaba, como siempre hacemos nosotros, Comunicantes. siempre nos vamos a arreglar, los comunicantes y los argentinos, ¿no? Sí, siempre sí. nos vamos a arreglar con De alguna forma u de otra. alguna forma u De otra, alguna- Por eso arreglamos todo con alambre. por eso triunfan en todo el mundo y no acá. Ahí está, me sacaste del tema. Que siempre Por un eso- argentino hace algo. Siempre triunfan en todo el mundo y no acá. ¿No? Uno va, yo a veces veo mecánicos que van a Estados Unidos y dice, ¿y usted es chapista, es amortiguador? No, yo soy mecánico, Soy o sea, mecánico. soy todo el auto. Sabe ¿no? general. Claro. En general. Es el valor agregado que Tenemos el tenemos. argentino ¿no? que hizo el robot que está en Marte, también es impresionante. ¿no? Por eso. Sí, Y sí, dice que seguro. lo soldó así ¿no? de experimental y anda allá. Digo, es la cosa, pero bueno. Seguro, no todo está tan mal. No, todo está mal, pero bueno. Y estuvimos así hasta el 14 de junio, después tuvimos... Para no está adelante, Sí, ahí sí, el sí. tema. En el Tom Hall había ahí que una vez entré con Guillermo Adaya y había una mesa, estaba Menéndez y había soldado con el equipo de comunicación, alguno Sí. de ustedes, que él transmitía desde allí las órdenes. Había un Exactamente, oficial. sí, pues era todo había salón equipos grande. de radiofonía que estaban incautados a los Kelper, Ahí está. que eran de uso civil, pero que eran muy buenos, eran muy potentes, y teníamos una El posibilidad... equipo ese me había dicho los nombres. y- El que tenían los británicos allí, Motorola, ¿no? ¿Cómo era? No. el que tenían ahí, decir los Los Kelpers. ingleses, sí, me lo dijo, ¿cómo es? El radarista. Ulloa dijo, los modelos. Los equipos que tenían los ingleses Él eran estaba con terribles. los Claro, Vica. tenían receptor de radar, sí. Él estaba con si los Vica, viste, de Fuerza Aérea. entonces, Claro, ahí. sí, tenían equipos de primera. Aparte nosotros nos asombramos cuando llegamos porque no los conocíamos. Y había un equipo cerca del hospital, donde hablaban eso era por radioaficionados. Era, había instalado una cabina. no, por radiotelefonía. Radiotelefonía, me Exactamente, acuerdo, sí, hubo varios, incluso soldados que trabajaban ahí y pudieron comunicarse por telefonía con sus familiares. Con la familia, sí, sí. Con Sí, radiotelefonía. Sí, me acuerdo. Bueno, esa era la posibilidad que daba la cabina. Lo que pasa es que la cabina cuando llevaron la cabina al terreno, el problema de la turba es que Sí. no soporta el peso. No, totalmente. Entonces no era, bueno, quedaron ahí casi varadas, ¿no? Mirá, no se pudo utilizar. No se pudo utilizar, no es que no se pudo, se pudo Se utilizar hundían. hasta que fueron incautadas después en la rendición. Y hay una foto que aparece el 25 de mayo, un acto que se hace ahí que Menéndez, que en la Casa Gobernador, y están algunos de ustedes ahí reparando, con toda la historia ahí. Exactamente, sí, yo me acuerdo de esa reparación porque la hicimos bajo 4 o 5 alerta roja. Sí. Y teníamos, además de la reparación, teníamos que evacuar unos barriles que había de combustible. Mira. Y estuvimos como 8 horas trabajando ahí.
durante el día, ¿no? Sí. Después de la noche había que reparar la línea, así que A full. y sí, más o menos las horas de sueño eran entre 3 y 4 horas como mucho. Sí, el tema racionamiento, cocina de campaña, ¿llevaron ustedes o cómo racionar? La cocina de campaña llevamos nosotros, la dificultad de la logística de racionamiento eran los pelotones que iban a hacer las reparaciones durante el día o el tendido de líneas. Eso tenían que proveerse en el terreno con las unidades que estaban Que comían, o sea, donde claro, estaban donde comiendo. paraban comían. Mira qué Si fueran Sí, restaurantes de Sí ruta. comía. Sí comía. Sí, Sí, comí. Bueno, lo que era la comida. Sí, Sí, no, pero aparte te agarraban Sí, a me acuerdo. campo traviesa. No, ¿Ya, sí. ¿qué tenemos? ¿Ya la tanda? Ya la tanda, sí, ya está por la Bueno, tanda, está por la tanda. Bueno, disculpa, Víctor. ahí. No, por favor. Sí, porque yo me Ahí te íbamos a preguntar otro tema también, siempre los temas puntuales, ¿no? ¿Dónde estaban durmiendo ustedes? ¿En bivac o dormían? No, dormíamos en posición, habíamos construido las posiciones sobre la barranca Sí. de la orilla Sí. y los primeros 5 o 6 días dormimos dentro del town hall en el primer piso. Ah, mira. Era como un auditorio, tenía Sí. un escenario. Mira. Y después ya hicimos las posiciones en la barranca, hasta donde estaba la escollera de la prefectura, donde estaba la Río Iguazú. La Secretaría de Iguazú. Sí. Ah, mira vos. Y gente extraordinaria, la prefectura, Sí. muy solidaria. Y ahí hubo un combate que no sabíamos de dónde provenía porque estaba la bahía. Sí, sí. A la mañana apareció un gomón con las presillas del Hermes. Del Lerna, ah, mira. Una Sí. incursión, ¿no es cierto? Sí, creo que un compañero mío, la Mula Ayala, se llevó una de recuerdo. Ah, mira. Ah, mira. Y había, si ustedes recuerdan, si pasaron por la ciudad, donde estaba la iglesia Anglicana. católica. Sí. Ah, la católica, sí, sí, más bueno, sí. En estaba el destacamento de la policía La de ahí, policía. de los Kelper, donde estaba la jefatura de inteligencia del Ujú, ejército, sí, señor. que después lo destruyeron, ¿no? Con un Sí, misil señor. de un Siquín. En la esquina, justo en la esquina, había un depósito de la Marina y había una casa particular. Sí. Y ahí había 2 mujeres. Ujú.
y toda la noche las mujeres hacían código Morse con las ventanas. Código Morse con Sí, ventana. con la ventana. Y Ah, a bien. los 2 días apareció el gomón de Lo los que detectaron. obviamente eran comandos que se infiltraban Sí, a la sí, ciudad. está bien. Y primero generaron una escaramuza de un mini combate y después se habrán Sí, sí. insertado en la ciudad como civiles comunes, Como ¿no? civiles para, comunes. para Mirá, observar mirá, y mirá. recabar información. ¿Vos tenés un mensaje ahí? ¿Estás teniendo? Sí. A ver. Dice, buenas noches muchachos, saludos a los profes y al valeroso veterano de la CACOM 10. Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Bravo. Saludo al veterano Ronnie Quinn. Ronnie Quinn, el origen Sí. irlandés. Que Compañero. nos hizo de interlocutor cuando estábamos como prisioneros ahí en la base aérea. Estaba jugando Argentina el primer partido del Mundial. No sé cómo lo captaban los ingleses, la verdad. Pero había un chico de 16 años escuchando el partido y hinchaba por Argentina porque decía... Mirá, y le digo, ¿por qué no le vas y le preguntás cómo va Argentina? Dice, no, estos son unos piratas. Dice, no quiero hablar. Decía, no te puedo creer. Queremos saber cómo va No te puedo Argentina. creer. Sí, y te decía Pero también. si hay, perdón, ¿no? Sí, dale. Hay en Irlanda, hay pintadas, hay fotos, mejor dicho, de las pintadas que ponían Sí, señor. el IRA. El IRA, sí, principalmente, cómo no. que decía Malvinas, decía Malvinas Argentina, le pintaban en la pared. Y si había un Porque proyecto ellos que era. conocen bien la piratería. Sí, sí. Y había un proyecto que era en Londres hacer un ataque de IRA, Sí. así como la operación Algeciras también, es toda una historia en Gibraltar. Escúchame, ahí habían capturado en algún momento los comandos un chip con una antena satelital ahí que tenían, ¿eso les llegó a ustedes o no? No, eso las 2 unidades de comando trabajaban de Sí. manera autónoma y tenían fundamentalmente la acción que tenían era la de... Yo después me hice muy amigo del único soldado que estuve ahí en la compañía de comando, que es Rosarino. Tenía la función de insertarse y buscar información. Bueno, si había combate, obviamente se presentaba combate. Pero incluso hubo mucho armamento que rescataron de los ingleses y lo trajeron antes, en los vuelos del Hércules, Sí, sí. el famoso vuelo nocturno del Hércules, lo trajeron antes de que termine el conflicto. Estuvo en el Museo de Campo de Mayo. Museo de Campo de Mayo, sí. sí. Por ejemplo, hay una Sterling muy linda Sí, una Sterling, con sí. silenciador. Escúchame, el Rosarino que sí, era el que sabía moto con Circo Viejo, que trabajaban en ello, que arreglaban las motos de los comandos. Cuando después Que le arreglaba llegó las motos después le era... Sí, es un chico que se casó... bueno, sí, lo digo. Con la hija del dueño del Café La Virginia. Ah, mirá. Sí. Era es un soldado que llegó ya cuando... Viste que primero estaba la 601 Sí, y después la se armó la otra la compañía, 602. la 602. Eran 2 soldados solamente. Sí. Claro, exactamente. Bueno, este era de la 602. Llegó y me acuerdo que le hacían transportar la misilera, Blue Pine. Exacto, el Blue Pine. Y bueno, conversaba con nosotros porque estábamos ahí cerquita. Sí. Compartíamos Amigos. la zona donde estábamos establecidos. Sí, ahí siempre hicimos la pregunta, a medida que los ataques, ustedes los recibían lógicamente ahí en la ciudad y después los compañeros tuyos había En Modigrú estaba, había. claro, sí, donde falleció nuestro compañero Ignacio Indino, Indino, sí. que estaba con Norberto Claps. Con Claps. estaba con compañero, Claps, sí. claro. Que bueno, Claps se salvó de casualidad. De casualidad, sí. Por una jugada del destino, ¿no? Porque Sí. podría tranquilamente haberle... Ahí muere Mosto también. Modigrú. Claro, exactamente. Modigrú, que era el cuartel de los Royal Marine. Después, bueno, hubo heridos en combate, casi todo por efecto de bombardeo, por el tema de las esquirlas, ¿no? Sí, El sí. tema de tener que reparar en medio de un bombardeo una línea telefónica, ¿no? Darwin no llegaron ustedes. ¿O hubo No, en Darwin no, solamente hasta la segunda línea de colina ya toda la línea de Tumbledon, Zapper Hill. Sí, sí. Zappert, William, Tumbledon, dos hermanos. Colina de la radio también, seguro. Y sí, bueno, No sé, Colina de la radio claro. detrás de London. Sí. Claro, Llegaron exactamente, ahí. hasta ahí. Ustedes llegaron ahí. Sí. Sí, Lo que era En el Zapper había una línea, no cruzaban la línea del camino, sino no iban por atrás del Zapper, volvieron con las líneas Claro, telefónicas. exactamente, era el centro de defensa de Puerto Sí, Argentino. de Puerto Argentino. Puerto Argentino. Después el resto de la isla adentro está prácticamente vacío. Y Dino estaba con una función importante ahí, porque había un equipo de comunicación en Modigrú.
Claro, sí. Ahí, bueno, esos eran los equipos militares. Claro. Los equipos de los Royal Marines, eso sí, fueron confiscados, obviamente. Sabía inglés muy bien, ahí me acuerdo. Sabía muy bien. Claro, sí. Y no, aparte había muchos suboficiales y oficiales que hablaban perfectamente inglés. Nosotros teníamos uno que era ingeniero en telecomunicaciones. Claro. Muchas veces se habla, ¿no? Por eso yo a veces digo qué difícil es de montar, ¿no? Toda esta leyenda negra, porque la Argentina tenía un Estado Mayor en todas sus brigadas, con gente muy capacitada, no eran bestias, improvisados, eran gente muy capacitada, y muchos de ellos profesionales, y que después demostraron su profesionalidad trabajando en empresas privadas. Sí. O sea, no eran... Era un ejército real, en Argentina tenían todo. Lo que pasa es que ahora, bueno, uno dice eso y defiende a los militares, todo. No, pero eran gente que, aparte de los que hacían las planificaciones estratégicas, todo Sí. se ha hecho, bueno, ustedes lo deben saber, ¿no? El informe Ratema, todo, pero hay que ser sincero, acá hubo operaciones. La desmalvinización existió desde el momento que llegamos, eso ni duda. Tal cual, y empezó dentro de la fuerza, ¿no? Totalmente. Empezó dentro de la fuerza. Bueno, acá tenemos un ejemplo que no habla ahí, pero bueno, es así. Lo que vinieron los oficiales los echaron. Me hicieron la vida imposible. Si bien el conscripto terminaba su periodo y se iba tranquilo a la casa, nosotros tuvimos que seguir soportando durante años toda la persecución. No te dejaban tocar las cosas, te cambiaban de base continuamente. Exacto. Te trataban mal, como si fueras un paria, o sea que no... Y con eso se ha ido mucha gente entre el 83 y en el 87 se ha ido un montón de gente de todas las fuerzas. Exactamente, sí. El otro día me pasaron un dato que me sorprendió también a mí, que el 90% de los que estuvieron en Malvinas de jerarquía se fueron de baja entre esos años. Que yo no sabía que era tanta cantidad. Sí, hubo, yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de las organizaciones de veteranos, en los primeros 4 o 5 años hubo casi 600 bajas, 600 pedidos de baja en la fuerza. En la fuerza. Y era, o sea, inmediatamente, te estoy hablando del año 83, 84. Sí, apenas terminaba la guerra. Claro, exactamente. Un poquito más, ¿viste? Porque siempre fue cuando, digamos, se dividió la Junta Militar y quedaron en el gobierno 1 año y medio más aproximadamente. No, y después del 83 que gana Alfonsín salió un decreto con Borrás, claro, que podían rescindir contrato. Ese era abrió totalmente la puerta para que se vayan todos. Nos vayamos todos. Claro. Es decir, de todos los que tenían contrato podían rescindirlo. Entonces, Borrás era. Bueno, ahí ya la desmalvinización era ya del factor político, ¿no? Claro. Ya era... Sí, cuando se lo fue a ver a Alfonsín, que dijo vayan a pedirle a Galtieri. La ley 2309, la primera de todas. La cajonearon durante 4 años. Esa era completa, esa ley completa. Y recuerden, yo creo que el principal, por lo que yo viví y posteriormente, el principal motivo de la política desmalvinizadora fue la eliminación del 2 de abril. Claro. El 2 de abril del año 83 se celebró. Se hacía el 10 de junio. Sí, lo celebramos en Plaza San Martín. Claro. Después se instaló el 10 de junio y tardamos como 20 años en recuperar el 2 de abril. Claro. Porque la gente el 10 de junio decía ahí, están recordando la rendición. Tampoco sabía mucho la diferencia entre el 10 de junio y el 14. Yo creo que toda esa época fuimos después estudiando un poco e interiorizando sobre por qué estuvimos en Malvinas, ¿no? Cada uno fue trabajando. Lo que estamos en primera hora, ¿no? Creo que nos conocemos todos, ¿no? Casa Veterano de Guerra, Federación. Todo, ¿no? sí, cada uno en su con forma. Diferentes puntos de vista, y creo que tuvimos que aprender un montón de cosas, por qué estuvimos en Malvinas, para qué, ¿no? Y pensando en el futuro, por eso siempre decimos, ¿no? Actualmente, bueno, estamos con algo en parte, 40 años, seguimos todavía la desmalvinización, ¿no? Se sigue todavía, Se sigue. Obviamente estamos saliendo en los colegios, estamos saliendo, tenemos muchos docentes jóvenes que les interesa la causa, escritores, pero bueno, nos está costando mucho. No sé, todavía, que es más, no... la desmovilización, o sea, nosotros lo estamos viendo en carne propia. Nosotros pusimos una pauta en los 40 años que fue del 2 de abril al 14 de junio. Después del 14 de junio se viene desmoronando todo. En muchos lugares se viene desmoronando todo.
Por eso la lucha siempre es nuestra, en la calle, siempre. Todas las cosas las conseguimos. Totalmente, o sea, no solamente tuvimos que hacer una lucha por la reinserción social o sanitaria o psicológica de los veteranos, sino también una lucha por la soberanía. Totalmente. Además, sí, una doble lucha. la acción psicológica, en lo que va a nosotros con el estrés postraumático, Totalmente. nos ha costado muchísimo que nos escuchen. Totalmente. Sí. Sí, sí. Y tenemos ahora, hablando de estrés postraumático, todavía hay un problema ahora, en el 2011 dice, nos sacaron nosotros la condición de estrés postraumático de Malvinas, nos sacaron dentro de la Ley Nacional de Discapacidad porque dice que es curable. Y siempre discutimos con los psiquiatras y psicólogos que estamos en una lucha muy grande. Hay profesionales, ¿no? Ahí en Cabildo 25 que están Bordiú, están todo el equipo. Ellos hablan un idioma el cual los psiquiatras y psicólogos a través de la Ley Nacional no lo hablan. Y dicen, no, ustedes no tienen nada, están recuperados, no. Somos explosivos. Pero ¿cómo llegar a explicarles a ellos? Ese es el tema. Ellos nos meten como cualquier estrés postraumático de un robo, de una violación. Dice, ellos con tratamiento se cura. Y no es así. Claro, lo que pasa es que los problemas, en eso bueno, tuve también bastante experiencia, los problemas que no se solucionan a tiempo siempre aparecen. Sí, no, Se van totalmente. prolongando y digamos se van amplificando en el tiempo. Totalmente. Y después es muy difícil tomarlo, porque aparte tenemos que hablar de un saldo bastante difícil en cuanto a pérdida de vida, por ejemplo, que eso es irreparable. La Los muerte primeros es algo- años los suicidios que hubo. Que Los suicidios, era y constante, también- Era constante. Otra tanda. ¿Te acuerdas? Bueno, llegamos a otra tanda. Ahora es a mí. Bueno, y volvemos. Siempre decimos, estamos hablando acá fuera de a vos no es que te obligaron, o sea, cuando le dijeron ustedes convocados, ¿fueron todos Pero yo no sé si estaré equivocado yo, pero yo me acuerdo del 2 de abril, cualquier argentino quería. Totalmente. No los soldados. Más de no. 300.000 voluntarios anotados en el edificio de defensa. Era impresionante, todas las plazas del país. Yo Totalmente. creo que fue un hecho, pero total. El 2 de abril fue un hecho El 2 de abril, histórico. 100%. Primero y El 2 de abril principal, fue un 1,5 hecho millones de personas en la Plaza de Mayo. Sí. Primero y principal, 2 de abril. Segundo, más de 300.000 voluntarios anotados. Desde 18 años hasta los 45, 50 y 60 también. Hay reportajes en la televisión. Sí, ¿cómo no?
eso está todo, ahora se puede ver Sí, todo por suerte la perfectamente. electrónica en Claro. ese momento era muy endeble, pero ¿No? quedaron los registros. Están los registros de televisión, entonces la desinformación y... Porque se los obligaron, los llevaron, Sí, esa palabra siempre eternamente. Claro, pero que venían con los camiones del ejército, entraban a los colegios y levantaban a los chicos y se los yo llevaban. no sé de dónde salieron Es todas una locura. esas versiones. La verdad son el totalmente desencarce descabelladas. total que hubo con estos comentarios. Escuchame, oficiales o oficiales ahí, trato con ustedes porque siempre No, preguntamos no, todo. yo por lo menos en la compañía donde yo estuve, con uno que es el suboficial que estuvo a cargo mío durante digamos que yo estuve a cargo de él durante el servicio militar, después fue el sargento primero Jorge Humberto Mendoza, que es de San Miguel. Mendoza, sí, claro, Mendoza. Y después estuve con Lencina allá en Malvinas. Con los oficiales, los que yo recuerdo, sobre todo a Osica, que era el teniente primero, Ah, mira. estaba viviendo en Bariloche, que era ingeniero en telecomunicaciones. Después me hice muy amigo porque en ese momento, a mí como me gustaba la historia, estaban haciendo un curso, no me acuerdo para ingresar a dónde, y estuve con 2 sargentos, le estuve dando clases de historia argentina. Pero era una relación, obviamente en el servicio militar, una relación tirante porque uno viene de la vida civil y se encuentra con toda esa realidad. Pero después, tanto en la isla como posteriormente, fue una relación... Yo la verdad no tuve nada que... Por igual. Exacto, No hay distinción de... No, y nunca yo en todas las organizaciones que estuve formaban parte de la organización, no preguntaba de dónde venía. O sea, el tema era que tenía que estar en Malvinas, no en una playa o en... Bueno, nuestra asociación tiene eso, oficial, soldado, oficial, civil, suboficial, estamos todos. claro, Sí. esa distinción no tiene no ningún sentido. Parte de la desmalvinización fue hacer esa separación, ¿no? Esa separación que fue, digamos, yo creo que por eso digo, el tema de la desmalvinización comenzó con la fuerza misma, porque obviamente en ese momento nosotros estábamos en Malvinas, no leíamos los diarios, las revistas, nada, lo leímos después, como decís vos bien, Antonio. El ser humano busca darle respuesta a sus interrogantes, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber por qué estuvimos mal. Y cuando uno leía, qué sé yo, revista Gente, todo, que decía, no, vamos ganando, esto está bárbaro, y después de un día para otro dice, no, faltaba comida, faltaba esto, era un desastre, ¿cómo hicimos esto? ¿No? La misma prensa que había apoyado a las 24 horas había cambiado su signo de Así como nosotros revisamos investigación. sobre el tema, la mayoría de veteranogueras hasta ahora mismo se cerró ese ostracismo, ¿no? Claro, porque era terrible. Yo me acuerdo que decir veterano de guerra, combatiente, era como decir, bueno, tengo una enfermedad terminal. Porque era prácticamente no se podía. Contagioso. Y contagioso, porque se apartaban todos. Y dentro de la misma fuerza, no te querían juntar con el resto porque podías contagiar al resto. Totalmente. Era como el COVID, ¿viste? Que uno Claro. estornudaba y se abrían todos. A ver si le sublevabas el personal. Claro, sí, era muy difícil. Lo mismo. Claro. Sí, escuchame, y después, bueno, llegamos casi 14 de junio, ya que estaban ahí en Modrú 8 kilómetros del enemigo. Y ahí Sí. capitulación, Ahí nosotros habíamos conseguido una bolsa que no sabía qué era, y era café con leche instantáneo. Que no conocía. Y habíamos recuperado una olla, tampoco me pregunté de dónde. Y estábamos preparando el café con leche y me doy vuelta y veo que cambian la bandera. No te puedo creer. Sí. El 14. Nunca le avisaron a ustedes, no. No, ¿te acordás que era la retaguardia fue un descontrol? El desbande fue un desbande. El desbande de muchos regimientos. De muchos regimientos, porque nosotros, al estar en el Monte Zapper, nosotros estábamos... Claro. Que él debe conocer la casa del viejo William. Exacto. ¿Viste? Todos lo conocemos. Y si todos lo conocemos, ¿cómo es? Estaba justo enfrente nosotros la posición en la punta del Zapper contra el William. Nosotros lo conocemos de arriba, ¿no? Nosotros cuando, a partir del 5, 6 de junio, cuando empieza el repliegue del Regimiento 4, del 5, del 12... Sí, se veía que venían caminando. Venían los mutantes que le decíamos nosotros. Los mutantes que estuvimos hablando hoy, casualmente. Justamente estábamos hablando hoy. Y era increíble cuando nosotros replegamos. O sea, la compañía C del tren de infantería repliega bien armada, ¿no? Se forma en la fila.
quedamos una sección combatiendo contra la Guardia Galesa. No es que entramos en combate directo, ¿qué hicimos? Frenamos el avance, de ellos para volar las municiones de la compañía, después replegamos y todo, una historia, ¿no? Pero nosotros entramos marchando, desfilando, o sea, entramos marchando, no desfilando, entramos marchando a Puerto Argentino, en columna de 2. Yo entré último de todo, me acuerdo. Me habíamos llevado unos heridos, toda una historia. Pero uno cuando se daba vuelta y miraba para atrás venían las Ya, masas de... Sí, así que estaban armando el café con leche. Y ahí vimos que venían los ingleses caminando por la costanera y venían con las armas. Entonces decimos, bueno, tenemos que entrar en combate, porque no había jefe, nada, ya era una anarquía total. Sí. Y ahí vimos el cambio de la bandera, pues la casa del gobernador Estaba más elevada, sí. Y bueno, y ahí también hicimos el camino, recogimos todo lo que teníamos, hicimos el camino hasta la base, hasta el aeropuerto, al aeropuerto, a la base aérea, y ahí estuvimos 4 días. ¿Y el equipo no rompieron nada? Claro, sí, lo rompimos en el medio del camino, rompíamos sobre todo el fusil, los cargadores. No, el equipo de comunicaciones, te digo, ahí en el Tom Hall. No, algunos quedaron y otros se rompieron, pero la mayoría quedó porque fue un desbande. Yo creo que ese fue, digamos, una de las críticas principales que yo podría hacer Fue un desbande, no solamente en Malvinas, sino un desbande posteriormente cuando llegamos al continente. Ahí está, o sea, vos fuiste al aeropuerto. El aeropuerto, ahí fuimos en el Bahía Paraíso, me trasladaron, sí, ahí estuvimos 4 días, estuvimos en la base aérea y después fuimos en el Bahía Paraíso a Punta Quilla, y de ahí a Gallego y de Gallego a La Lemos, en Campo de Mayo. Bueno, todo ese trayecto duró una semana más o menos, aproximadamente. Y después la compañía. Avión Palomar. Avión Gallego Palomar. Y Palomar micro a... Sí, ¿y ahí cuánto estuvieron en La Lemos? 2 días, 48 horas y... Después a la unidad. Y después a la unidad. Ahí en La Lemos fue la famosa planilla que aparece en el anexo 40, ¿no? Qué problema tuvimos, todo, y que nosotros no sabíamos ni lo que escribíamos, porque no teníamos ni idea. No, te hacía la pregunta, ¿te sentís bien? Claro. Sí. Claro. ¿Cómo estuviste en Malvinas? Bien. Claro, entonces después te dicen, no, pero vos... Con tal de irte, si ponías mal, por ahí te dejaban. Vos declaraste eso. Vos el 21 de junio de 1982 dijiste eso. Que estaba bien. Pasaron 40 años, qué sé yo lo que declaré. No, la planilla no, yo me acuerdo existe. la planilla, sí, la planilla me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo perfectamente, el gordito, el médico que nos hacía la pregunta era básica. ¿Cómo estás? ¿Estás completo? ¿Te sentís nervioso? ¿No dormís? ¿Viste algo? ¿Viste algo raro? Sí, Algo? ¿Y vos qué le vas a decir? No, hace como 5 días que no duermo. Como 7, yo decía como 15 días que no dormía. Y me dice, ¿cómo te sentías? Si te sentías eufórico. Y me dice, ¿qué querés hacer ahora? Irme a casa. Sí, claro, obviamente. Era... Che, y ahí cuando Firmá acá, ¿estás bien? Yo quiero irme a casa, Lito. Claro, Yo no firmaba. Ya Tuvieron está. la suerte que le preguntaron, por lo menos. A nosotros no. Che, cuando llegaron ahí nuevamente a la unidad, estaban los compañeros, había ya clase 63, ¿cómo lo recibieron? Estaba, sí, el resto de la 63, porque la 3/4 parte no, un poquito más, el 70% se había quedado y había algunos suboficiales y un oficial creo que se había quedado. Y bueno, estaban los familiares, todo, ¿no? Y ahí ya en la desconvocatoria sería esa, ¿no? Nos dieron un papelito, todavía no nos habían dado la baja me la dieron como a los 2 meses, me dieron el DNI. Ahí me dieron todas las cartas que no me habían llegado, las encomiendas, todo. Ropa civil y ¿qué tenía hasta la licencia hasta la baja? Y licencia hasta la baja fueron 2 o 3 meses, creo. En el interín fue el famoso acto de la 10ª Brigada en La Plata. Sí, hicimos un acto muy grande. Hicieron un acto muy grande con el caballo y todo. Creo que fue el único acto que existió ahí. En la cancha de Gimnasia de Grima. Y No me enteré, si me enteré no me acuerdo. No me enteré. ¿Qué dieron el PIN ese? El PIN ese redondito de ejército. Sí. Y bueno, y ya después empecé a trabajar ese tema, A veces nos olvidamos ese tema. Ese fue creo que el único acto que hubo. El único acto, exactamente. Después no hubo 82, nunca más un acto. Nunca más. Los actos que habían eran chiquititos, con el 9 de julio mayor. no se hizo, nada. Y después comencé a trabajar, empecé a buscar trabajo, comencé a trabajar en Entel. Eso te iba a preguntar después tu Claro, sí, comencé a trabajar en Entel, estaba con
Había mucho que Con un veterano, sí, Luis Vicharelli, que murió, falleció hace 2 años. ¿Mondele lo conociste a Mondele? Miguel Ángel Mondele de Vicente López también. No, Telecom. no. Nosotros estábamos en Paternal. Entel, eso es en Entel. Entel era, Entel. Entel, la Entel. empresa Del que después se Estado, fue Entel. Telecom y Después fue Telecom, sí, Telefónica. sí. Y ahí estuve hasta el año 88, 88, 89, y después ya, bueno, empecé a trabajar trabajé en un banco y después empecé como docente. Y ¿Sos profesor de historia vos? Profesor de Derecho. Ah, Derecho. ¿Sos abogado? Y Ah. aparte abogado, sí. Hiciste Estudié todo, sí, sí. mira. Después me fui, digamos, reinsertando solo. Y después, bueno, trabajé en las organizaciones. Che, cuando entraste ahí en la Facultad de Derecho, ¿dijiste el tema veterano de guerra, algo? No había... Porque son varios veteranos que dicen lo mismo, que estudian Derecho y dicen, nunca No, mencionamos. no, Innombrable. No, menos en la facultad de la UBA. Tenemos varios que son veteranos que eran abogados, y vos sabés, lo mismo que dicen, no, yo no mencioné No, nada. no, Dice, por no, la duda, dice. ninguno de los Por la trabajos duda. tampoco. Por la Recién duda. ahora, viste, se puede... Era... Entramos una tanda, Héctor. La última. La última tanda. Última tanda. Sí, vos sabés que son... Bien, ahí volvés. ¿Tenés un mensaje ahí, Claudito? Sí, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez Bravo, Sí. también manda un saludo a Carlito Circoviec, mi gran amigo perro de guerra. Y acá tenemos otro, un fuerte abrazo a los muchachos BGM del programa por este primer gran año de programa. Ah, muy bien. Gracias por seguir malvinizando, Matías Rodas. Ah, Matías, un gran amigazo. Ya vamos a estar en la Feria del Libro Con Matías Rodas vas a estar con Vos nosotros. sabés que es un marinero de corazón, historiador, docente que recopiló los ¿cómo es? 40 historias. Nuestras, en la tuya también, así que bueno. Y va a ser papá dentro de poco. Sí, me falta poquito. 40 historias. Para agregar a ustedes la parte 40 historia. No, esto te quería preguntar cómo Sí. fue tu inserción Ahí está. en la sociedad, ¿no? Y bueno, uno va como surfeando, ¿no? Va como tratando de ver en la oscuridad, ver cómo se va insertando. Sí me ayudó muchísimo el tema de poder ayudar a compañeros míos que estaban mal, que estaban en dificultad, o darles salud. Es decir, generar militancia como veterano de guerra en distintas organizaciones. Eso ayudó mucho.
Nosotros, por ejemplo, en una de las organizaciones trabajamos por el tema del feriado del 2 de abril. Una de las cosas que trabajamos, que uno dice, bueno, pero un feriado, tanto lío. Y realmente fue muy costoso, porque era como un baluarte de la desmalvinización. La clase política tenía mucha, pero ojo, de cualquier partido, no estoy hablando de un partido. Era reivindicar para ellos la dictadura militar, y lo tenían muy presente. Entonces, cuando uno va viendo eso, digamos, va teniendo un panorama de por qué estuvo en el conflicto, por qué adquirimos conciencia malvinera o conciencia nacional. Es decir, por eso digo, el tema del servicio militar o de la guerra para nosotros, además de un hecho histórico, además de una experiencia personal, fue una escuela de formación. Totalmente. Nosotros ahí nos formamos como personas, y como argentinos, más que como personas, porque como persona teníamos familia, todo por ahí, la formación ya venía encaminada, pero nos formamos como argentinos, porque para nosotros Argentina, bueno, eran los actos, era esto, pero ahí vimos que lo que era realmente sentir el... Ahí aprendimos lo que era patria, nación, bandera. Exactamente. Y aparte, una de las grandes cosas del servicio militar es que igualaba a todos. Sí, no había tanto. Todos dormían en el mismo lugar, todos comían lo mismo, todos vestían lo mismo. La inclusión, como se dice ahora, se generaba en el servicio militar. Porque el rico aprendía del pobre y el pobre aprendía del rico. No solamente y salían amigos. No solamente, sino que dependía dependía mutuamente. Se dependían, era una camaradería terrible. Muchos aprendieron lo que era lavarse los dientes, todo. Y se sabía se sabía quién tenía pie plano, toda la historia. Yo tuve en el servicio militar, tuve un compañero que era maestro. Sí. Y nos vino a mitad de año un chico, un compañero nuestro que venía del impenetrable. Es impenetrable, mira. Era pastor de ovejas, no sabía hablar, no sabía lo que era. Le fuimos enseñando toda la compañía, le enseñamos lo que era un baño, lo que era un inodoro, lo que era lavarse los dientes. Este chico que era maestro le enseñó a leer y escribir. Totalmente, sí, es así. Salieron siempre con una profesión. Yo también tenía un chaqueño y un santafesino. Ah, mira. Y los dos se quedaron. Sí. Se quedaron después de ser. Uno era el mejor tirador, el santafesino de la compañía, porque se dedicaba a cazar. Él vivía entre el medio de la espesura y se dedicaba a eso. Sí, eso. El chaqueño lo mismo, al chaqueño no se le entendía absolutamente nada. Así que fue el primero que fue a la escuela, ¿no? A terminar su escuela. Es cierto, no se le entendía nada. Pero lo cierto es eso, ¿no? El que tenía un estudio, como el caso mío, pusimos en servicio ese conocimiento al ejército, ¿no? Para la organización del ejército. Y el que no lo tenía la opción, o el simple arma de cumplir funciones dentro del arma, o especializarse en oficios, aprender carpintería, albañilería. Claro, después los que critican eso siempre dicen, a mí me hacían hacer pintar, me ponían a hacer cosas. Los de acá de la capital, perdí un año. Pérdida de tiempo. Pero realmente hoy eso no se ve. Los chicos terminan un secundario que no les sirve absolutamente para nada, porque ni siquiera los van preparados los que quieren seguir a la universidad para poder afrontar esa universidad. Y no se les da ningún oficio. No saben qué hacer en la casa. No saben qué hacer, No saben qué hacer. Pero bueno, esa es parte. Hoy también estábamos recordando, nos acordamos de los tiempos de Colima, ya 41, 42 años, ¿viste? Hay un montón de cosas, ¿no? Y cómo ahora estamos viendo, eso siempre decimos, ¿no? Se reivindica un montón de cosas, ¿no? En la película esta nueva que salió en 1985, recordar otra vez, que está bien, yo siempre decimos los actores, el director, lo que hizo, pero volvemos otra vez con esa historia. ¿Por qué no hace una película sobre Malvinas real? Porque eso después... Bueno, ahora... 1985 es un motivo, una causa que reivindica para un grupo de la sociedad nuestra un momento de la sociedad, pero nosotros estamos en este momento, somos parte de eso. Pero la historia es la mayoría, no reflejarla en grupos de... No, eso. Ahora va a haber una película que... 1982. Exacto, esperemos que sea... coherente. La gente que está en la película es confiable, entonces esperemos que sea lo que nosotros pensamos. Bueno, así, sí. Pero es que como yo digo, es fácil. ¿Quieren hacer un revisionismo sobre Malvinas? Fíjense en el 2 de abril de 1982 qué pasó. Claro,
No había estatus Totalmente. político, estaban todos los políticos cuando Todos, Menem, sí. mirá lo que digo. Galtieri. Galtieri lo envía el 7 de abril a Menéndez y después cuando asume fueron todos los políticos. Todos Todos los políticos. Los sindicalistas. Los sindicalistas, estaban todos, no había estatus político ahí. Estaban todos de acuerdo, después todos, cambiaron todo. Pero más allá de eso, yo me acuerdo toda la aparte de las movilizaciones, ¿no? del pueblo, de la sociedad. ¿Quién estaba en contra? Por Es eso, nadie, imposible, nadie. porque Nadie. yo después escuché gente que decía, no, fue una locura, fue esto, fue lo otro, pero yo fue. me acuerdo del 2 de abril. Y el 2 de abril me acuerdo de una última que fue el sábado antes del domingo de Pascua, que fue una movilización muy grande, que Sí, había, sí, me desastre. acuerdo había llegado el secretario de Estado norteamericano. Sí. Y fue el doble Alexander de Haig, importante. Sí, El doble le importante la se demostró al movilización. mundo Argentina que estaba unido en ese entonces. Claro, exactamente. Yo creo que eso asombró Y muchísimo. todos los cada, países- cada visita que hacía Haig Sí, era la Plaza de Mayo llena. totalmente. Pero Por es eso fácil. decimos que Malvinas nos une, Bueno, porque bueno. fue el único momento donde todos los argentinos se empujamos para el mismo lado. Pero es fácil. Pregúntenle a los ingleses, y los ingleses lo están diciendo ahora, que todavía Exactamente. no entienden el amor que nosotros tenemos por Malvinas. Siempre decimos, vos siempre decís, con la visión británica es lo que están reivindicando ahora las cosas de Malvinas, es así, están Sí, hablando. sí, sí, le tenemos que agradecer. Una de las pocas cosas le tenemos que agradecer que ellos empezaron a hablar de Malvinas y ahí nos empezaron a creer todo lo que nosotros decíamos, que nos comentaban que fabulábamos, nosotros que éramos locos, que ahí empezaron a entender de que lo que nosotros le contábamos de la historia de Malvinas era verdad. Pero yo sobre eso, bueno, porque se habla ahora, ¿no? Es verdad, después hubo un libro que fue el de Julian Thompson, Julian Thompson, No No Picnic, Picnic, fue, sí. Bueno, digamos, claro. la bisagra, ¿no? De Fue ese. cambiando. Pero yo me acuerdo que los ingleses ya mismo en el mismo conflicto, Sí, sí. ellos se sorprendieron. Claro, pero Porque ellos pensaban que era un paseo. ellos venían y desembarcaban y se iban a Claro, entregar se todo, iban a sorprendieron cuando terminar empezaron todo. a caer las fragatas. No, Los olvidate, tipos dijeron, olvidate. esto no era lo que nos habían dicho. Y más de uno se quería volver. De movida, los 3 helicópteros Los 3 que derribó el helicópteros, regimiento claro. 25. La Tal cual. altura de cómo se defendió arriba, en Montelotto. Pero por eso te digo, se impresionante. sorprendieron por la resistencia y por los combates que tenían. No esperaban eso, de ninguna manera. Siempre decían profesional y éramos de clase 62. Tal cual. Es que profesional yo creo que ni los oficiales, porque salvo los comandos, ¿quién tenía? No somos un país de ataque como que Beligerante. esté claro. que- Exactamente. No es un país beligerante, ni fue ni. Entonces nadie tenía experiencia en una guerra. No es lo mismo estar en una práctica que estar en una guerra. Muchos oficiales y suboficiales venían de la guerra del Tucumán, Sí, pero una y guerra los- de monte. Y los subtenientes nuevos y los cabos primeros que salieron del Que es colegio militar del cuarto colegio año, militar, de exactamente. la Nosotros Cabral. teníamos uno que La había Cabral. salido del colegio y vino en comisión ¿Cómo? Mi jefe. Disculpa. uno que vino en comisión mirá. a la compañía porque era recién egresado. Claro, por eso. Que- ojo, Que para Es los que- británicos lo mismo, no es es lo- que todos tienen experiencia en combate No, los no. británicos, No, tienen sí. una escuela, pero Claro. no experiencia propia todo el personal. No, la Combatir. diferencia fue la tecnología, como Sí, bien lo dijo bueno, él. eso- No Y, hubo otra cosa. Inglaterra sacó cosas positivas en Malvinas hasta ahora mismo. En cambio, nosotros nos sacamos, seguimos siempre, seguimos. ¿Y por qué? Porque nos ocultaron. Cuando bueno. tuvieron la oportunidad de que nosotros diéramos charla o les enseñáramos a la gente que teníamos abajo para que fueran lo que era una guerra, que ojalá nunca la tengan que vivir, pero por lo menos tenían una experiencia, no nos aprovecharon, nos No hicieron a un aprovechamos para costado. nada. Y bueno, y seguimos a 40 años. Vos tenés una sorpresa ahí, me parece. Es mía. Es tuya. Héctor, ahí te vamos a obsequiar la bueno, presencia. muchas gracias. Le vamos Mira, a hacer que- honor. Bodega De Mendoza, De Mendoza, con que furor. lo está trayendo de veterano de guerra, así que bueno, bien. Perfecto. Con el escudo de nuestra institución. Así Bueno, escudo y muchísimas Malvinas gracias. 40 años. Muchísimas Así, gracias. siempre- Muchas por gracias la por tu invitación, presencia. por favor. Vos estás haciendo entonces docencia en un colegio. Sí, 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 sí. Bueno, importante eso. Sí, sí, sí. Y bueno, este año festejamos el 40º aniversario, estuvo Jorge Cosentino, Sí, que bueno, nos acompañó en la charla mira, con los alumnos, hizo un acto muy importante, pero yo todos los años me dedico y todos los colegios que me llaman o me piden, yo Sí, voy. estás. Si tengo el tiempo y no estoy trabajando, voy. Bueno. Y sí, es verdad, a veces uno se enfrenta. Me acuerdo de una charla que me dijeron, pero las Malvinas, ¿por qué son de los argentinos? Y dice, los pueblos originarios estaban antes. Digo, ¿esto quién te lo dijo? ¿Quién lo dijo? Es pueblo original. No, pero por eso te Uno digo. No escucha aprenden cosas que historia. son. Suponiendo que hubiera pueblos originarios Bueno. en Malvinas. Ah, Escucha entonces, cosas que son. Esto le digo, te lo dijo alguien, porque no sale de un chico. No, vale. No, si Este, sale de Bueno, esta es parte del locura relato de que historia- se viene de historia. armando durante Sí, sí. mucho tiempo y que
uno trata de alguna manera, que lo De que estamos desmontar. haciendo ahora con Ale acá, de tratar de que esto se revierta un poco, ¿no? De que hay otra historia que no es la que se les vino diciendo a todos los chicos, ¿no? Y adultos, que hoy ya son adultos. Recientemente ellos integran una nueva entidad organizada aquí en San Martín, se llama Docentes por Malvinas, así que bueno, ¿cuántos son ya? ¿Cuántos 50? Y somos... 40 y pico. Sí, casi 40. Fue creciendo, así que bueno, es importante. Bueno, si te querés adherir, Sí, también cómo podés no. adherirte, ahí tenés Encantado. otro docente. Después Hablamos. hablamos. ¿Sí? No sé ¿Cómo cuánto cobran la cuota ahí ya. Ahí ya. Bueno, ya estamos por entrar, me parece. Ya, no, mirá, ya nos estamos. prendió el De lámpara. todos colores. Punto. Muchísimas gracias, Gustavo, Alejandro, Héctor, muchas gracias No, por tu por favor, presencia, gracias a hermano, ustedes. que Cuando sos quieran. nuestro hermano de la turba, que siempre decimos. Claudito, Adolfo, muchas gracias. Siempre decimos, el lema del programa es el pueblo quiere saber de qué se trata y esta vez la causa Malvinas. Buenas noches, hasta el próximo programa. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto en los